¿Cómo está Lice? Mi nombre es Jared Males, estudiante del primero y de mecanizado. Yo les voy a hablar sobre el cristianismo en América Latina. Las religiones originales andinas concedieron un alto valor a la reciprocidad, la asistencia a los más necesitados y el pleno respeto a la naturaleza. Es que en el territorio del Perú, como en otras partes del mundo, la religión ha jugado un papel vital en el desarrollo social y cultural de las sociedades, pasando por los procesos de gestación de su civilización, la formación política y cultural de las sociedades andinas, prehispánicas y finalmente la transformación religiosa a raíz de la caída del Imperio Inca. En realidad, la fe en Dios llegó a nosotros gracias a España. De hecho, los reyes de España eran católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Cuando los conquistadores anexaban nuevas tierras de su imperio, llevaban consigo su fe y la imponían sobre la de los pobladores. De esta manera fue que el catolicismo se expandió por toda Latinoamérica norteamericano, pues esas tierras fueron ocupadas por los británicos y esa es la razón por la que la religión predominante en esta parte del mundo es el cristianismo. Se imagínase aún adorar a Dios, al Inti igual, Viracocha. Un dato interesante, Atahualpa antes de ser ejecutado se volvió cristiano y fue bautizado con el nombre de Francisco. La fe cristiana llegó a nuestras tierras prácticamente sin querer, pues Colón nunca imaginó encontrar un nuevo continente. Fue el 12 de octubre de 1492 que Cristóbal Colón zarpó en búsqueda de una nueva ruta de comercio con las Indias Orientales por el Mar del Occidente. En 1493, al regreso de Colón con las buenas nuevas, la Iglesia Católica redactó una serie de documentos que otorgan el derecho a conquistar América y la obligación a evangelizar las demás de designar la repartición de estos territorios, documentos que favorecían a España, conocidos como las bolas de alejandrinas. Fecha del 3 de mayo de 1493. Establece que las tierras descubiertas por Colón y las que posteriormente se descubran serán para Castilla. Datado un día después de la primera conocida, también como la bula de partición, nombre dado debido a la modificación que hace de la primera por la división de las tierras, con una línea imaginaria trazado a 100 leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde, designando las tierras al oeste para Castilla y las de oriente para Portugal, división que luego se modificó en el Tratado de Tordesillas y desplazando esta línea 270 leguas hacia el oeste. Gracias por su atención. Esto ha sido todo sobre el tema del cristianismo en América Latina. Bueno, mi tema para el día de hoy es el cristianismo en América Latina. Bueno, para empezar toca saber que la mayoría de los latinoamericanos son católicos, pero durante estos últimos años se ha estado expandiendo el protestantismo. Pero, ¿qué es el protestantismo? El protestantismo es un movimiento religioso que se originó en el siglo XXI para referirse a los cristianos que se separaron de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero. Desde ese entonces se denomina como protestantes a todos aquellos cristianos que se separaron de la Iglesia Católica y que a su vez formaron otras congregaciones que surgieron tras el protestantismo, como el anglicanismo, el luteranismo y el calvinismo. También se debe mencionar la Iglesia Evangélica como parte del protestantismo. El protestantismo se caracteriza que la Biblia como único texto y fuente de enseñanzas de Dios. Los protestantes solo tienen dos sacramentos que son el bautismo y la Eucaristía. Y cada iglesia o congregación es independiente y liderada por un pastor. De acuerdo a estudios publicados en el año 2018 por la corporación Latino Barómetro,
Los países donde más del 50% de su población se declara católico son Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Panamá, El Salvador y Venezuela. Sin embargo, en Chile y en Uruguay se evidencia su porcentaje de personas que se identifican como sin religión, que alcanza aproximadamente el 40%, rivalizando con la porción que se identifica como católica. Al mismo tiempo, los países donde menos del 50% son católicos, pero más del 40% se declaran evangélicos, son Guatemala, Honduras y Nicaragua. También toca saber dónde se generan los niveles más altos de participación religiosa. Eso lo ocupa toda América Central, que las personas oran diariamente, asistan a los servicios religiosos al menos una vez por semana y consideren que la religión es muy importante para su vida. Y por último, también toca saber cuáles son los países con menos práctica religiosa de América Latina. Y estos son Argentina, Chile y Uruguay. No es que adoren menos, solo que no asisten muy seguido a las iglesias y se quedan en casa a leer una Biblia u otros textos religiosos. También son los países donde un menor porcentaje dona sus ingresos a la iglesia y se practica menos el ayuno durante periodos sagrados. Buenas noches, licenciado. A mí me tocó hablar sobre el cristianismo en América Latina. La religión en América Latina es mayormente cristiana, principalmente católica, pero en el cristianismo se está expandiendo durante los últimos años en general. La religión es un factor cultural importante en diversos países latinoamericanos. De acuerdo de un estudio publicado en el 2018 por la Corporación Latinoamérica, los países donde más del 50% de su población se declaraban católicas, como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador. En Chile y Uruguay, sin embargo, se evidencia un proceso de secularización acentuada, ya que el porcentaje de personas que se identifican como sin religión alcanzan aproximadamente el 40%, rivalizando con la porción que son católicos, pero más de 40% se declaran evangélicos, son Guatemala, Honduras y Nicaragua. Oren diariamente, asistan a servicios religiosos al menos una vez a la semana y consideran que la religión es muy importante en su vida. Argentina, Chile y Uruguay son los tres países de la región donde existen las más bajas prácticas religiosas. El menor porcentaje que considera muy importante la religión, lo que menos ora leen la Biblia u otros textos religiosos, asiste servicios religiosos. Además, son los países donde un menor porcentaje dona sus ingresos a la iglesia y aquellos que menos adhieren a la práctica del ayuno durante periodos sagrados. De los tiempos del descubrimiento de América, 1492 hasta la tercera década del siglo XIX, propone una historia del cristianismo en Hispanoamérica, significando hacer referencia casi exclusivamente a la historia de la Iglesia Católica, hacer referencia casi exclusivamente al siglo XX. Comenzaron a aparecer los primeros trabajadores históricos. Sin embargo, el cristianismo como sinónimo de la Iglesia Católica Apostólica tuvieron una pretensión más económica. Trataron el protestantismo, anglicanismo y el pentecostalismo como apéndices de la historia del catolicismo en América Latina. Por eso es la historia del cristianismo en América Latina. Todavía carece de un tratamiento que considera la historia económica.
La Iglesia, de acuerdo con sus conceptos más propios, es decir, como fruto de la llamada de Jesucristo, confesando por los cristianos como Hijo de Dios. En este sentido, más que institución humana, históricos del cuerpo místico de Cristo, comunidad de los santos, pueblo de Dios, mediatizada por los signos de la Eucaristía y el matrimonio y la confesión, por los sacramentos del bautismo, por la oración y la devoción, por la devoción, abrir espacio a una historiográfica ecuménica. La definición de cristianismo en los diferentes estudios históricos presentan significativas variaciones para unos el cristianismo identificar corrientes de pensamiento, de conducción social, jurídico y político, cuya raíz estará en la vivienda fe de la Iglesia. En su sentido más amplio será la Latinoamérica. A su vez es un concepto cultural, no geográfico. Fue acuñado en Francia en el siglo XIX para descubrir el enlace de los países americanos que se estaban configurando constantemente con la civilización latina a través de la intervención de españoles, portugués, francés e italiano.